Veamos el cálculo integral. Cuando hablamos de cálculo como una de las ramas de las matemáticas, nos referimos a tres temas importantes que son límites de una función, la derivada de una función y la integral de una función. Cuando hablamos del límite de una función, nos referimos al valor que obtiene tal función cuando es evaluada en su valor límite. Lo más relevante de este estudio es el comportamiento de la función en las cercanías de dichos límites. Por ejemplo, si queremos encontrar el límite de la función x cúbica menos 1 sobre x menos 1, y si sustituimos directamente el valor de x, pues tenemos que nos queda 1 al cubo, que sería 1 menos 1 nos da 0 en el numerador. Y en el denominador, 1 menos 1 también nos da 0. Por lo tanto, se nos indetermina este límite. ¿Qué significa? Que en el valor de x igual a 1, el límite no existe para esta función, pero podemos determinarlo. ¿De qué forma? Pues factorizando esa diferencia de cubos, que nos dice que es la diferencia elevado a la primera potencia para el primer factor, y el segundo factor pues es su binomio cuadrado conjugado. Entonces nos queda de esta forma dividido entre x menos 1. Como observamos aquí, nos queda x menos 1 en la parte de arriba y x menos 1 en la parte de abajo. Por lo tanto se cancelan y finalmente nuestro límite es igual a x cuadrada más x más 1. Si ahí sustituimos ya directamente el valor de x igual a 1, pues nos queda como 1 al cuadrado más 1, el resultado va a ser 3. Por lo tanto, las coordenadas de ese punto límite pues es 1,3. Y lo podemos representar gráficamente. ¿Sí? Le damos valores antes de ese límite y después de ese límite. Para x, aquí estamos tomando de 0.6 a 0.9 y de 1.1 a 1.4. Y trazamos la gráfica, como observamos, pues nuestra curva se suspende en un punto que viene a ser el límite indeterminado, ¿verdad? Cuyas coordenadas son 1,3. Y este sería el punto, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de límites indeterminados. Bien, ahora para el segundo tema, cuando hablamos de la derivada de una función, nos referimos también al límite de una función bajo la condición de que la variable x debe tender a 0. Esto se puede explicar de la siguiente manera. Sabemos que una función está representada en forma gráfica por una línea recta o por una curva, según sea el orden de la función. Entonces, si hacemos cortes cada vez más pequeños de la línea hasta llegar a su parte más pequeña, sin perder sus propiedades, llegaríamos a un punto el cual viene a ser la derivada de esa función. Dicho en otras palabras, la derivada de una función es el análisis microscópico de la misma. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos la función x cuadrada menos 4x más 8, su derivada representada por f' de x o por y' o por el diferencial de y con respecto a x, o también como el límite delta y sobre delta x para x que tiende a 0. Y pues la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 4x es 4, la derivada de 8 pues es una constante, es igual a 0, por lo tanto la derivada nos queda como 2x menos 4. Y de aquí podemos obtener el valor de x, que es igual a 2, ¿verdad? Que sería la coordenada del punto de tangencia. Ahora, cuando queremos determinar precisamente la ecuación de la línea recta que es tangente en ese punto, haciendo referencia a la segunda definición de las derivadas, ¿sí? Que nos dice que es igual a la tangente de la curva, o también es igual a la pendiente de la línea recta, ¿va? Tangente a nuestra función. Si nosotros tenemos que el punto de tangencia es 3,5, con la pendiente determinada y la ecuación de la línea recta se puede obtener con nuestra ecuación general de la línea recta, que es y menos yt es igual a m por x menos xt, que son los puntos de tangencia. Sustituyendo esos valores, nos queda que y menos 5 es igual a 2, que viene a ser la pendiente que determinamos ahorita con la derivada, por x
menos 3. Desarrollando, tenemos que y es igual a 2 por x, nos da 2x, menos 2 por 3, que sería 6, y el 5 del lado izquierdo lo pasamos al lado derecho como más 5. Entonces nos queda de esta forma. Simplificando, nos queda que la ecuación de la línea recta que es tangente a la función en su punto de derivación es igual a y este es igual a 2x menos 1. Igual podemos realizar la gráfica. Tenemos los datos de la variable x, tenemos nuestra función y tenemos también la función de la línea recta. Y nos queda de la siguiente forma. ¿Sí? Tenemos nuestra función que es x cuadrada menos 4x más 8. Y la línea recta que es tangente es y igual a 2x menos 1. Entonces, el punto de intersección pues viene a ser nuestra derivada, ¿va? ¿Qué significa? Que en este punto coinciden tanto la función de la línea recta como la función de nuestra derivada. Ahora, finalmente, al hablar de la integral de una función, lo que hacemos, como su nombre lo indica, es ir integrando cada punto de la derivada hasta llegar a la función original, como lo define el cálculo integral, a la función primitiva. Entonces, el proceso es el siguiente, ¿verdad? El proceso para el cálculo integral, pues, es contrario a el proceso de la derivada. En la derivada llegamos a un punto y en la integral unimos cada punto para volver a nuestra función primitiva. Entonces, el proceso es el siguiente. Partiendo de la derivada, f' de x igual a 2x menos 4, o diferencial de y con respecto a x es igual a f' de x. Nos queda lo siguiente. El diferencial de y es igual a nuestra función derivada por el diferencial de x. Si integramos en ambos lados de la ecuación, nos queda la integral del diferencial de y, que viene a ser igual a y esta va a ser igual a la integral de nuestra función derivada por el diferencial de x. A esta expresión se le llama teorema fundamental del cálculo integral. Por ejemplo, la integral del diferencial de y es igual a la integral de nuestra función, que es 2x menos 4 por el diferencial de x. Aplicando la fórmula de integración, tenemos que la integral de 2x es igual a 2 por x elevado a la n más 1 sobre n más 1, menos la integral de 4x, que sería el resultado de la integral de menos 4 por el diferencial de x, ¿verdad? El resultado viene a ser 4x, entonces nos queda de la siguiente forma: y es igual a 2 por x a la n más 1, que sería 1 más 1 al cuadrado, ¿verdad? Entre 1 más 1, que es 2, menos 4 por x. Y finalmente nos queda x cuadrada menos 4x más una constante. Si realizamos la gráfica, pues tenemos dándole valores a x de 0 a 6 y obteniendo los valores de la función x cuadrada menos 4x más 8. Y nuestra gráfica nos queda como x cuadrada menos 4x más 8 nos da la siguiente curva, ¿va? ¿Sí? Entonces, al integrar, pues también ese integral nos representa un área. ¿Qué área es? Pues el área que está debajo de la curva. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos hablando de integrales definidas, ¿va? Entre 0 y 6, ¿va? Para los valores de x.